Floricanto presenta. Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos a el programa sobre el Catecismo de la Iglesia Católica, en la alegría de evangelizar, plataforma de evangelización. Soy Hilario González García, obispo de Linares, México, y pues estamos compartiendo la lectura y el comentario al Catecismo de la Iglesia Católica. Ya vimos el prólogo que nos explica la finalidad, los destinatarios, la estructura, el objetivo del Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a empezar ya con los temas propios de la profesión del credo. Si vemos ahí en la filmina, hay un esquema de esta primera sección. Hay 4 partes, decíamos. La primera es el credo. Esta parte tiene una primera sección que se llama Creo, Creemos, y vamos a en esta sección ver pues el acto de creer, bueno, qué significa para nosotros como cristianos creer, cuáles serían las fundamentaciones filosóficas, teológicas para el acto de creer. Y hay 3 capítulos. 1, partimos del ser humano, el hombre es capaz de Dios. Es decir, nuestra naturaleza humana está hecha para captar a Dios, somos capaces de conocer, de amar, de entender a Dios. Ese sería el primer capítulo. El segundo capítulo, Dios al encuentro del hombre. Hay una iniciativa de Dios de revelarse, de darse a conocer. Y capítulo 3, la respuesta del hombre a Dios. El hombre responde precisamente con la fe. Entonces, esta va a ser la primera sección que vamos a ver. Siguiente. Para los que hay 2 maneras de seguir el Catecismo de la Iglesia Católica. Ayer les decía que está la versión impresa, si lo tienen por ahí a la mano, puede servir. En la foto de la derecha, ahí está una foto de un catecismo. Si se fijan, algo que veíamos ayer era que el catecismo tiene sus números, los párrafos están numerados. Hay otros párrafos que no están numerados y que están en letra más chiquita, son las citas que decíamos ayer, que de la Biblia, de los Santos Padres, del Magisterio, de la liturgia, que nos ayudan a entender lo que se ha afirmado. Están en el margen otros numeritos que son párrafos que están relacionados con lo que se está afirmando allá, y al pie de página están las citas que aparecen en el texto. A veces son de la Biblia, a veces son de los Santos Padres, a veces son de un concilio, a veces son de un santo. Por ejemplo, en esta página que ustedes ven, en la pie de página está una cita de Confer, de Hechos. Está un Confer también de San Agustín, de su sermón 241. Está una cita del Concilio Vaticano II, de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, número 18. Y está una cita de Santo Tomás de Aquino, de su Summa Theologiae o Summa Teológica. Entonces, quienes quieran seguir la versión impresa, pues ahí está. Del lado izquierdo, si son más millennials o se les hace más fácil acudir a la computadora, en la página del Vaticano, la foto superior izquierda, te metes donde dice Catecismo de la Iglesia Católica, le das allí en español y aparece el índice general. En la foto inferior izquierda, pues dice primera parte, la profesión de fe, primera sección, creo, creemos, el número 26, el primer capítulo, el hombre capaz de Dios, números 27 a 49, y los apartados, los artículos o las secciones que pueda tener cada uno de los capítulos. Con el favor de Dios, hoy veremos el capítulo 1 y parte del capítulo 2. Empezaremos con el hombre capaz de Dios y Dios al encuentro del hombre. Siguiente. El número 26 nos da una visión de toda esta sección. Dice, cuando profesamos nuestra fe, comenzamos diciendo creo o creemos.
credo, ¿verdad? Significa en latín creo, yo creo, ¿verdad? Entonces, antes de exponer la fe de la Iglesia, tal como es confesada en el credo, celebrada en la liturgia, vivida en la práctica de los mandamientos y la oración, nos preguntamos qué significa creer. Si se fijan en este párrafo aparecen las 4 partes del catecismo: lo que confesamos, lo que celebramos, lo que vivimos en la práctica moral y lo que oramos, ¿verdad? Credo, sacramentos, moral o mandamientos y moral, y oración. La fe es la respuesta del hombre a Dios, que se revela y se entrega a Él, dando al mismo tiempo una luz sobreabundante al hombre que busca el sentido último de su vida. Este diálogo que se establece entre Dios y el hombre, entre el hombre y Dios, pues tiene como finalidad pues la plenitud del hombre, su realización. Entonces, en este diálogo Dios se revela, el hombre que cree, pues vamos encontrando nosotros como creyentes el sentido último de nuestra vida. Dice, por ello consideramos primeramente esta búsqueda del hombre, la inquietud que tiene el hombre por buscar a Dios, que somos capaces de Dios, primer capítulo. A continuación, la revelación divina, por la cual Dios viene al encuentro del hombre, Dios se manifiesta al ser humano, capítulo 2, y finalmente la respuesta de la fe. El hombre le responde a Dios creyendo, ¿verdad? Creo, creemos. Siguiente. Entonces ya vemos en este diagrama, ya completamos con las palabras clave. El hombre que busca a Dios, capítulo 1, Dios que se revela, capítulo 2, el hombre que cree, capítulo 3. Muy bien, en este primer capítulo hay 4 apartados. El hombre es capaz de Dios. Primero vamos a ver este deseo de Dios, ¿verdad? Decimos que, o vamos a escuchar, voy a dar ahorita una síntesis de todo este capítulo, que el hombre tiene una inquietud por Dios, hay un interés, tenemos inscrito en el corazón, ¿verdad? En el centro más profundo de nuestra persona, una sed, un interés, una búsqueda de algo que trascendente. Decimos que tenemos una vocación, ¿verdad? De estar en comunión con Dios, así como buscamos a los demás para relacionarnos, comunicarnos, así como nos buscamos a nosotros mismos para descubrir nuestra identidad, pues también el ser humano busca a Dios, ¿verdad? Quiere entrar en comunión con Dios. Los signos de la libertad, del amor que vamos teniendo, estas experiencias, nos hablan pues también de la libertad para creer, del amor que podemos tener hacia Dios. Y vamos a llegar a una conclusión. El hombre es un ser religioso, un hombre pues busca religarse, ¿verdad? Con Dios, en este deseo de Dios. Es cierto, vamos a encontrar que los seres humanos en particular nos podemos olvidar de Dios, podemos rechazar a Dios, podemos desentendernos de la cuestión de Dios, ¿verdad? Es cierto, está dentro de nuestra capacidad de ser libres, pero pues también nuestra inteligencia, nuestra voluntad, la rectitud de corazón, o sea, nuestra conciencia y el testimonio que vamos dando los que creemos, pues ayudan a los demás seres humanos pues a no rechazar a Dios, a no olvidarse, a no desentenderse de Dios. Hablamos también de las vías de acceso a Dios. Entonces es un planteamiento. Bueno, tú me dices que yo soy capaz de Dios. ¿Cómo me puedo comunicar con Dios? ¿O cómo puedo saber que Dios existe? ¿Verdad? Entonces ese tema es las vías de acceso a Dios. Y luego el conocimiento de Dios en la iglesia. Nosotros en la iglesia, ya como una institución religiosa, en parte humana, porque estamos compuestos de seres humanos, en parte divina, porque nuestra cabeza es Cristo, somos el cuerpo místico de Cristo. Bueno, la iglesia también nos orienta sobre estas vías de acceso a Dios y cómo podemos comunicarnos con Él. Y luego viene hablar de Dios. Bueno, existe Dios, puedo tener acceso a Él, puedo comunicar, puedo hablar de esa experiencia.
Básicamente, ese es el contenido de este primer capítulo. Siguiente. Entonces, en este cuadro sinóptico vemos los 4 artículos y un resumen. Somos seres religiosos. Por nuestra razón natural podemos encontrar algunas pruebas o argumentos que nos ayuden a disponernos a la fe, a creer. Ojo, no es que estas pruebas o argumentos nos obliguen a creer, nos disponen a creer, y básicamente partimos del mundo, de la creación, y partimos de nosotros mismos, ¿verdad? De lo que vamos experimentando nosotros como personas. En el artículo del conocimiento de Dios según la Iglesia, pues hablamos de la revelación sobrenatural, ¿verdad? Dios nos da a conocer su existencia y su naturaleza, pues siendo Él la misma fuente, ¿verdad? Y cómo comunicar esta experiencia de Dios, pues lo hacemos con imágenes, con analogías. Es cierto, estamos limitados como seres humanos, ¿verdad? A pesar de que tenemos una sed de trascendencia, de infinito, nos sabemos limitados en nuestra capacidad de conocer, en nuestra capacidad de pensar, en nuestra capacidad de comunicarnos, en nuestro lenguaje. Entonces vamos a ver todo esto en este capítulo. Siguiente. Partimos del deseo de Dios. La primera afirmación es: el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí, y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Entonces esta inquietud que tenemos los seres humanos está inscrita en nuestro corazón, ¿verdad? En lo más profundo de nuestra personalidad, de nuestra esencia como seres humanos, ¿verdad? Y se cita ahí, para ir familiarizándonos con el catecismo, un texto, ¿verdad?, de Gaudium et Spes, dice ahí GS 19,1. Bueno, GS significa Gaudium et Spes, la Constitución Pastoral del Concilio Vaticano II sobre la Iglesia en el mundo actual. Es un documento del Concilio Vaticano II, ya ayer hablamos de los concilios, de 1966, publicado esta Constitución ya oficialmente, ¿verdad? Y vienen en el margen, para los que tienen el catecismo impreso, 3 párrafos posteriores que van a hablar de esto, el 355, 1701 y el 1718. Entonces el hombre está creado para comunicarse con Dios. A veces nuestra misma manera de vivir favorece, a veces no la favorece. Entonces ahí son elementos que podemos consultar. Siguiente. Entonces, de múltiples maneras en su historia y hasta el día de hoy, los hombres han expresado su búsqueda de Dios por medio de sus creencias y sus comportamientos religiosos. Vemos en la historia de la humanidad, vemos en las diferentes religiones que existen y han existido en el mundo, que el ser humano hace oraciones, sacrificios, cultos, meditaciones, etc. Nuevamente, en este párrafo, en el margen de la versión impresa, vienen ahí algunos números que nos hablan de esto, de las diferentes expresiones religiosas del hombre. Y dice el catecismo: a pesar de las ambigüedades que pueden entrañar, estas formas de expresión religiosa, las diferentes religiones, son tan universales que se puede llamar al hombre un ser religioso. Y citamos Hechos de los Apóstoles 17, el 26 al 28, ¿verdad? En este discurso dice: Dios creó de un solo principio todo el linaje humano para que habitase sobre toda la faz de la tierra, y determinó con exactitud el tiempo y los límites del lugar donde habían de habitar, con el fin de que buscasen a Dios, para ver si a tientas le buscaban y le hallaban. Por más que no se encuentra lejos de cada uno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Es el famoso discurso de Pablo en Atenas, en el Areópago, haciendo una llamada a los atenienses que no son de tradición judía, pues a que se den cuenta que ellos mismos, en su historia, en su religiosidad, andan buscando a Dios.
aunque a tientas, pero buscamos a Dios para encontrar sentido, para facilitar pues nuestra vida, para llegar a la plenitud. Siguiente. Dice, pero esta unión íntima y vital con Dios puede ser olvidada, puede ser desconocida e incluso rechazada explícitamente por el hombre. ¿Verdad? Esta unión íntima y vital con Dios, este deseo que tenemos de Dios, nuevamente una cita de Gaudium et Spes, en el número 19, pues queremos, ¿verdad?, estar en unión, en comunión con Dios, pero es cierto, a veces nos olvidamos, a veces desconocemos, esa inquietud no sabemos ponerle nombre, y a veces también rechazamos, ¿verdad? Nos declaramos, ¿verdad?, ateos, ¿verdad? Yo no creo que Dios exista, yo no creo que exista una divinidad. Y bueno, nos dice el catecismo que estas actitudes de olvido, de desconocimiento, de rechazo, pueden tener orígenes muy diversos, y lo vemos en nuestra realidad, ¿verdad? ¿Por qué? Existe mal en el mundo, la rebelión contra el mal en el mundo, ¿sí? Ahora también con esta situación del coronavirus, ¿verdad? ¿Por qué Dios permite esto, ¿verdad? ¿Por qué Dios no hace algo, ¿verdad? Entonces alguien dice, no, pues si el mal existe, pues no existe un Dios bueno, o rechazo o desconozco a ese Dios. La ignorancia o la indiferencia religiosa, hay gente que dice, no, ¿sabes qué? No me interesa el tema de Dios, soy indiferente a la religión, a las cuestiones religiosas, o las desconozco, no me educaron en eso. Sí siento yo algo, pero es una inquietud que tal vez es humana, punto. Los afanes del mundo y de las riquezas, citando a Mateo 13:22, ustedes se acuerdan aquella parábola de la semilla, ¿verdad?, que cae en diferentes terrenos, ¿verdad? Pues a veces la semilla de la fe se ahoga, ¿verdad?, y se muere porque los afanes del mundo y el afán de riqueza pues van haciendo que olvidemos y nos desentendamos de Dios. El mal ejemplo de los creyentes, cuántas personas niegan la existencia de Dios o ponen como obstáculo para creer en Dios, pues el mal testimonio de los que creemos, ¿verdad? Las corrientes de pensamiento hostiles a la religión, sabemos que hay corrientes de pensamiento eminentemente ateas, ¿verdad?, que dicen hay que promover el ateísmo, o sea, Dios no existe, no existe divinidad, no existe eso, es una invención psicológica, cultural, es un medio de opresión, etcétera, ¿verdad? Y finalmente, esa actitud del hombre pecador que por miedo se oculta de Dios, recordando a nuestros primeros padres, a Adán y Eva, que viéndose pues en la situación del pecado, prefieren ocultarse de Dios o huyen ante su llamada. El ejemplo de Jonás, Jonás, que le piden que vaya a predicar y dice, no, mejor yo le saco la vuelta a Dios. Entonces es cierto, ¿verdad? Nos damos cuenta que hay esta posibilidad, que aunque tengo el deseo de Dios o estoy hecho para Dios, para esta unión íntima y vital con Dios, el descuido, la ignorancia, el rechazo, pues se puede dar. Algunas de las causas, pues las pone aquí el catecismo. Siguiente. Sin embargo, para los creyentes, Dios alegra el corazón del ser humano. Alégrese el corazón de los que buscan a Dios. Una cita del Salmo 105. Si el hombre puede olvidar o rechazar a Dios, Dios no deja de llamar a todo hombre a buscarle para que viva y encuentre la dicha. Este afán de felicidad, de dicha, aunque muchos lo podemos concretizar en cuestiones humanas, ¿verdad?, o materiales, la salud, el trabajo, la profesión, el dinero, la fama, o sea, para muchos seres humanos la felicidad está aquí y ahora. Dios no deja de llamarnos, no deja de buscarnos para que nuestra felicidad esté en Él. Pero esta búsqueda, nos dice el catecismo, exige del hombre todo el esfuerzo ¿de qué? De sus capacidades, de su inteligencia, de la rectitud de su voluntad, que es
el deseo, el apetito racional, no es solamente el me gusta emocional, la voluntad, decimos así, ¿verdad? Tener fuerza de voluntad es tener una actitud verdaderamente humana de querer algo, poniendo los medios adecuados, un corazón recto, que es nuestra conciencia, y también el testimonio de otros que le enseñan a buscar a Dios. Así como el mal testimonio puede ser razón para que alguien no crea, deje de creer o rechace la existencia de Dios, el buen testimonio de los que creemos puede servir para que más personas descubran en su interior, con su inteligencia, su voluntad, en su corazón, el deseo de Dios. Y se cita, en un parrafito más pequeño, a San Agustín, en su obra muy famosa, Las Confesiones de San Agustín. Así empieza San Agustín esta obra. Tú eres grande, Señor, y muy digno de alabanza. Grande es tu poder y tu sabiduría no tiene medida. Y el hombre, pequeña parte de tu creación, pretende alabarte, precisamente, el hombre que revestido de su condición mortal, lleva en sí el testimonio de su pecado y el testimonio de que tú resistes a los soberbios. A pesar de todo, el hombre, pequeña parte de tu creación, quiere alabarte. Tú mismo le incitas a ello, haciendo que encuentre sus delicias en tu alabanza, porque nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto mientras no descanse en ti. Entonces, esta experiencia existencial de San Agustín, alguien que aunque su mamá era creyente, él no creía, se resistía a creer, pero andaba en búsqueda de la verdad. Y al andar en búsqueda de la verdad, buscaba a Dios. Y se da cuenta, ¿no?, en parte de su limitación, en parte de su pecado, en parte del desorden que tiene en su propia vida, pero descubre que Dios le sigue llamando, que Dios le sigue buscando, y él llega a esta conclusión: mi corazón está inquieto y encontrará descanso hasta que descanse en ti. Siguiente. Eso es con respecto al deseo de Dios. Muy bien, las vías de acceso al conocimiento de Dios. Entonces el punto de partida, en el número 31, dice: si estamos creados a imagen de Dios, pues estamos llamados a conocer y amar a Dios. El hombre que busca a Dios descubre ciertas vías, caminos para acceder al conocimiento de Dios. Se les llama también, a veces en los estudios de religión, de filosofía, de teología, pruebas de la existencia de Dios. Ojo, no en el sentido de las pruebas propias de las ciencias naturales, no son pruebas empíricas, no son experimentos, no son estadísticas, no es una fórmula matemática, sino en el sentido de argumentos convergentes y convincentes que permiten llegar a verdaderas certezas, ¿verdad? Nosotros, los seres humanos, ¿verdad?, argumentamos, utilizamos nuestra razón para presentar argumentos de credibilidad, de factibilidad, de que las cosas pueden ser de esa manera, ¿verdad? Hacemos nuestro raciocinio y decimos: entonces esto puede ser así. Entonces son argumentos convergentes. Converger significa que van a un mismo objetivo, convincentes, que pueden llegar a convencernos para llegar a una certeza: Dios existe. ¿Sí? Estas vías para acercarse a Dios tienen como punto de partida la creación. Lo que vemos, lo que sentimos, lo que palpamos, nos sirve para llegar a Dios. Y son dos elementos: el mundo material o la creación y la persona humana. Entonces estas vías de acceso son pruebas de la existencia de Dios o argumentos. Nos dicen que es razonable creer en Dios, ¿verdad? No son cosas absurdas, son cosas factibles, son cosas que no chocan contra nuestra capacidad racional. Es cierto, la fe, lo vamos a ver después, será una opción. O sea, yo decido a final de cuentas, por lo que he visto, por lo que he deducido, por lo que he argumentado, por lo que he experimentado, bueno, si me obsequio, si me doy a Dios como creyente o no, ¿verdad? Por eso está la libertad.
Empezamos con el mundo, el número 32. El mundo, a partir del movimiento y del devenir, es decir, de las cosas cambiantes de este mundo, de la contingencia. ¿Qué significa contingencia? Estamos en una contingencia sanitaria. Bueno, pues algo que sufrimos o padecemos, pero que no necesariamente tiene que ser. Es algo que puede suceder, ¿verdad? Cosas que vemos que suceden o pueden no suceder, no son necesarias. El orden que vemos en el mundo, la belleza que vemos en el mundo, se puede conocer a Dios como origen y fin del universo, ¿verdad? Para los que han oído por ahí las 5 vías de Santo Tomás, ¿verdad? O 5 vías de conocimiento o de llegar a la existencia de Dios a partir de lo que vemos en el mundo, ¿verdad? Las causas, el movimiento, el orden, la perfección, etc. Y vienen 2 citas, una de San Pablo, de la Escritura, y otra de San Agustín. Dice, San Pablo afirma, refiriéndose a los paganos, lo que de Dios se puede conocer está en ellos manifiesto. Dios se lo manifestó, porque lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad. Entonces, cuando Pablo tiene que argumentar con los futuros creyentes de origen pagano, no puede aludir a las escrituras, no son judíos, no tienen esa tradición religiosa. Tiene que aludir a las cosas que los paganos manejan, la filosofía, ¿verdad? Su razonamiento, ¿verdad? Entonces, Pablo alude a esa capacidad del ser humano de, por la racionalidad, encontrar las causas, encontrar las manifestaciones de un creador o de un Dios en el mundo. Y San Agustín, de su sermón 241, que dice, interroga la belleza de la tierra, interroga la belleza del mar, interroga a la belleza del aire que se dilata y se difunde, interroga la belleza del cielo, interroga a todas estas realidades, todas te responden, ve, nosotros somos bellas. Su belleza es su proclamación, una confesión, estas bellezas sujetas a cambio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vemos que se transforman, que van, no son permanentes, ¿verdad? Son contingentes, a veces sí, a veces no. ¿Quién las ha hecho sino la suma belleza? Pulcher, en latín, de ahí viene pulcritud, no sujeta a cambio. Entonces, San Agustín en ese sermón alude a lo que ve en el mundo, en la creación, pero las bellezas de la creación, que está cambiando, que es contingente, que a veces es más o menos perfecta, ¿verdad? Dice, tiene que haber una suma belleza, un sumo ser perfecto. ¿Se fijan aquí? Decíamos que las fuentes del catecismo son la Sagrada Escritura, Pablo, los Santos Padres, San Agustín, ¿verdad? El Magisterio, ya tuvimos 2 citas de un concilio, ¿verdad? Y la liturgia, ahorita aparecerá también una cita de una liturgia. Siguiente. La otra vía de acceso, pues es el ser humano. El hombre, con su apertura a la verdad y a la belleza, con su sentido del bien moral, la búsqueda del bien, con su libertad, ¿verdad? Que tenemos este afán de ser libres, de tomar decisiones, de autodefinirnos, y la voz de su conciencia, o sea, el corazón recto, con su aspiración al infinito, o sea, todos deseamos la trascendencia, nuestra aspiración a la dicha, la felicidad, el hombre se interroga sobre la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios satisface de alguna manera toda esta búsqueda de la verdad, de la belleza, de la bondad, de la libertad, de la trascendencia, de la felicidad. En todo esto se perciben signos de su alma espiritual. O sea, no somos criaturas solamente materiales, o el principio de vida que nos anima, alma, no es solamente material de este mundo solamente, es espiritual.
tenemos aspiraciones que trascienden la materia, que trascienden la situación de este mundo. ¿Por qué? No es solamente por educación, cultura, es porque en nuestro interior pues está este deseo de Dios. La semilla de eternidad que lleva en sí al ser irreductible a la sola materia. O sea, no se puede reducir a lo material el alma, el ánimo, ¿verdad?, que nos mueve a los seres humanos. Esta es una cita, nuevamente, Gaudium Spes, número 18. ¿verdad? Su alma entonces no puede tener origen más que en Dios, ¿verdad?, creados a imagen y semejanza de Dios. Siguiente. Entonces, el mundo y el hombre, la creación y la misma naturaleza humana, atestiguan que no tienen en ellos mismos ni su primer principio, ni su fin último. ¿verdad? Aunque puede haber propuestas científicas, filosóficas, que hablan que el mundo, la creación y nosotros en él somos fruto del azar, que no hay un sentido último, ¿verdad? Nosotros viendo estas pruebas o estos argumentos decimos, pues es que ni el mundo ni el ser humano son autosuficientes desde el punto de vista existencial. ¿verdad? Ni nos hemos hecho nosotros mismos, no tenemos nuestro primer principio en nosotros, ni en nosotros está el fin último. ¿verdad? Aspiramos a, sino que participan de aquel, con mayúscula, que es el ser, con mayúscula, en sí. El que no tiene origen porque es fuente de todo, y el que no tiene fin porque es eterno. Así, por estas diversas vías, por eso las ponemos entre comillas, no son pruebas científicas, ¿verdad? Son argumentos, son pruebas que nos ayudan a convencernos. El hombre puede acceder al conocimiento de la existencia de una realidad que es la causa primera y el fin último de todo, y que todos le llaman Dios. Esta conclusión pues viene ahí de una cita de Santo Tomás de Aquino, que en su Summa Theologiae o Suma Teológica pues utiliza como argumento para hablar de la existencia de Dios. Número 35. Las facultades del hombre, la inteligencia racional, o la voluntad o apetito racional, la memoria, toda la capacidad que tenemos de guardar información a través de los sentidos, todas estas facultades nos hacen capaces de conocer la existencia de un Dios personal. ¿Verdad? Vamos a llegar a esa conclusión, creados a imagen y semejanza de Dios, pues lo que somos, lo que podemos hacer con nuestra naturaleza humana, nos habla de que procedemos de Dios. Pero para que el hombre pueda entrar en la intimidad de Dios, ha querido revelarse al hombre y darle la gracia de poder acoger en la fe esa revelación. Y eso es interesante, porque estamos hablando de la revelación de un Dios personal. Ojo, no es solamente la conclusión de un raciocinio humano, es que Dios se me da a conocer. Hay una personalidad, ¿verdad? Una relación personal. Y eso ocurre entre nosotros humanos, ¿verdad? Tú me puedes conocer científicamente, ¿verdad? Me puedes hacer estudios biológicos, psicológicos, sociológicos, y puedes tener un conocimiento humano mío, ¿verdad? Material. Pero si yo no te digo nada de mí, ¿verdad? No hay una relación personal. Soy un objeto para ti, ¿verdad? Un objeto de estudio. Pero si empezamos a platicar de lo que yo tengo en mi corazón, de lo que pienso, de lo que siento, de lo que me mueve, de lo que me da miedo, de lo que me duele, y tú también me empiezas a platicar, pues decimos, ya hay una relación personal, ya hay una amistad, ¿verdad? Y pues ya hay hasta confianza, ¿verdad? Yo te estoy revelando mi misterio, tú me estás revelando tu misterio. Algo parecido con Dios. El Dios en el que creemos se revela, quiere que conozcamos su intimidad, ¿verdad? Y el ser Dios conoce nuestra intimidad. Nosotros creemos que no, ¿verdad? Decimos, no, esto no se lo voy a decir a Dios. Bueno, ahí cada quien. Sin embargo, las pruebas de la existencia de Dios pueden disponer a la fe. Ojo, dispone a la fe, no te obliga a creer.
Tú puedes decir, bueno, pues suena bonito, pero luego a ver qué hacemos. Así le contestaron a Pablo en Atenas. Ay, pues todo lo que dices está muy bonito. Mejor te vamos a escuchar después, ¿verdad? Y a veces nosotros podemos ser así. Ay, pues esto de Dios está muy bonito. Pero no le entramos a la relación personal con Dios, ¿verdad? No creemos. Y ayuda a ver que la fe no se opone a la razón humana. Por eso hablamos de razonable. No hablamos de pruebas matemáticas, psicológicas, físicas, químicas, aunque pudiera haber gente que intentara eso. A final de cuentas, tú tienes que decidir, hacer una opción de entrar en el misterio de Dios y de creer. Siguiente. Entonces, hasta aquí lo que nosotros podemos hacer como seres humanos. ¿Qué decimos como iglesia? ¿Qué decimos desde la fe sobre el conocimiento de la existencia de Dios? La Santa Madre Iglesia mantiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocida con certeza mediante la luz natural de la razón humana a partir de las cosas creadas. Ahora, es enseñanza de la Iglesia de que nosotros, los seres humanos, con nuestra capacidad natural de la razón, ¿verdad?, y del conocimiento del misterio propio y del mundo, podemos conocer la existencia de Dios. Y ahí vienen varias citas: Concilio Vaticano I, Constitución Dogmática de Filios, cuando dice ibid, significa ahí mismo, ibidem, allí mismo, en el Concilio Vaticano II, en otro texto que se llama De Revelazione, y el Concilio Vaticano II en otra constitución, que es Constitución Dogmática del Concilio Vaticano II sobre la divina revelación, Dei Verbum. Entonces, sí, nosotros como creyentes confiamos en esta luz natural de la razón humana para llegar a Dios a partir de las cosas creadas. Sin esta capacidad, hombre capaz de Dios, el hombre no podría acoger la revelación de Dios. El hombre tiene esta capacidad porque ha sido creado a imagen de Dios. Génesis. Siguiente. Sin embargo, en las condiciones históricas en que se encuentra, el hombre experimenta muchas dificultades para conocer a Dios con la sola luz de la razón. Pues sí, ¿verdad? No es tan fácil, decimos, ¿verdad?, o llegar a esa certeza, pues tiene obstáculos. Viene ahí un texto del Papa Pío XII, de su encíclica Humani Generis, ¿verdad? Y pues está bastante largo. Voy a usar la última sentencia. Dice: el espíritu humano, para adquirir semejantes verdades de la existencia de Dios, padece dificultad por parte de los sentidos y de la imaginación. Es cierto, nuestra inteligencia, nuestros sentidos, nuestra capacidad de imaginar, pues a veces nos complica el llegar a la verdad cierta de la existencia de Dios, así como de los malos deseos nacidos del pecado original. Es cierto, a veces experimentamos un desorden interior que nos confunde y que nos hace dudar. Bueno, ¿será cierto que existe Dios? De ahí procede que en semejantes materias los hombres se persuadan de que son falsas, ¿verdad? Es falso, Dios no existe, o al menos dudosas. Yo tengo muchas dudas acerca de Dios, dice la raza. Las cosas que no quisieran que fuesen verdaderas. A veces hay un rechazo. Yo no creo, ¿verdad? Bueno, pues tenemos esa limitación. Siguiente. Por esto el hombre necesita ser iluminado por la revelación de Dios, no solamente acerca de lo que supera su entendimiento, ¿verdad? Nos damos cuenta que hay verdades acerca de Dios, de su naturaleza, cómo es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad, la Encarnación, etcétera, que superan nuestra capacidad. Para eso necesitamos la revelación, pero también sobre las verdades religiosas y morales que de suyo no son inaccesibles a la razón, a fin de que puedan ser, en el estado actual del género humano, limitado, a veces con obstáculos, conocidas de todos sin dificultad, con una certeza firme
y sin mezcla de error. Es decir, aunque podemos conocer muchas cosas de nuestra fe por nuestra capacidad natural de la razón, es bueno o es recomendable, decimos, ¿verdad?, que Dios nos las dé a conocer. ¿Para qué? Para superar esas dificultades, para tener una firme certeza y para evitar el error. Y vienen citas del Concilio Vaticano I, de Humani Generis, ibid significa allí mismo, lo que vimos anterior, el Concilio Vaticano II y la Suma Teológica de Santo Tomás. Entonces, sí, dice la Iglesia, ¿podemos conocer a Dios, la existencia de Dios? Sí, sí podemos. Pero necesitamos la revelación, porque a veces nuestras limitaciones, nuestros errores, nuestras inseguridades, pues no nos permiten creer firmemente, con certeza y sin error. Ahora bien, terminamos este capítulo, hablar de Dios. Entonces ya nos dimos cuenta que podemos conocer a Dios, no sin dificultades. Nos damos cuenta que pues hay en nuestro corazón, en nuestra naturaleza, el deseo de Dios a través del mundo, a través de nosotros mismos. Aspiramos a Dios, pero luego a hablar de Dios, ¿verdad? ¿Cómo hablar de Dios? Número 39. Al defender la capacidad de la razón humana para conocer a Dios, la Iglesia expresa su confianza en la posibilidad de hablar de Dios, a todos los hombres y con todos los hombres. Esta convicción está en la base de su diálogo con las otras religiones, con la filosofía y las ciencias, y también con los no creyentes y los ateos. Es decir, humanamente podemos conocer la existencia de Dios, humanamente somos capaces de Dios, y si parte de nuestra naturaleza humana es comunicar lo que experimentamos, podemos compartir esta experiencia de Dios con los demás. De la misma religión, de otras religiones, los que no tienen religión o en el campo de la filosofía y de las ciencias, e incluso con los que no creen en las mismas cosas que nosotros, e incluso con los que no creen en Dios. Puesto que nuestro conocimiento de Dios es limitado, nuestro lenguaje sobre Dios también lo es. No podemos nombrar a Dios sino a partir de las criaturas, de lo que conocemos, y según nuestro modo humano limitado de conocer y de pensar, ¿verdad? Es cierto, batallamos, tenemos límites para conocer, para pensar y para comunicar lo que vamos descubriendo de Dios. 41 siguiente. Todas las criaturas poseen una cierta semejanza con Dios, muy especialmente el hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, para poder hablar de Dios, vamos a utilizar analogías, comparaciones, o vamos a partir de las cosas que conocemos, las cosas creadas, y lo que conocemos de nosotros mismos. Las múltiples perfecciones de las criaturas, la verdad, la bondad, la belleza de estas criaturas reflejan de alguna manera, por tanto, la perfección infinita de Dios. Por ello, podemos nombrar a Dios a partir de las perfecciones de sus criaturas, pues de la grandeza y hermosura de las criaturas se llega por analogía a contemplar a su autor. Una cita del libro de la sabiduría en la Biblia. Es decir, ¿qué significa analogía? Comparación. Así como vemos algunas cosas en el mundo, y estas cosas en el mundo son obra de Dios, algo podemos decir de Dios. Así como yo en mi persona, que estoy creado a imagen y semejanza de Dios, experimento ciertas cosas, amor, libertad, deseo de belleza, de verdad, puedo pensar, puedo aplicarla a Dios, que es el origen como creador, y es la suma belleza, la suma verdad, la suma perfección, el ser libre por excelencia y el amor. Entonces, por analogía. Siguiente. Es cierto, Dios trasciende las criaturas, a toda criatura. Es preciso, pues, purificar sin cesar constantemente nuestro lenguaje de todo lo que tiene delimitado en su expresión por medio de imágenes, de imperfecto, para no confundir al Dios que está por encima de todo nombre y de todo entendimiento, el invisible y fuera de todo alcance, con nuestras representaciones humanas. Queda muy claro desde nuestra fe cristiana católica que podemos hablar de Dios, sí.
por medio de nuestro conocer, pensar y lenguaje, sí. Con limitaciones, sí. A partir de la creación, a partir de nuestra propia realidad, sí. Pero no agotamos el misterio de Dios. Tenemos que esforzarnos en perfeccionar, en seguir creciendo en esta manera de hablar de Dios. Lo que viene ahí en una cita textual está tomado de la liturgia bizantina, la anáfora de San Juan Crisóstomo. ¿Qué es la liturgia bizantina? Nosotros somos liturgia romana, la Iglesia Católica de rito romano, ¿verdad? Hay iglesias católicas de rito bizantino, oriental, y ellos tienen también su misal. Hay así como nosotros tenemos plegarias eucarísticas o anáforas para celebrar la Eucaristía, ellos también. Y hay una anáfora que se atribuye a San Juan Crisóstomo, de allá de los Santos Padres. Bueno, pues se tomó una cita de la liturgia, ¿verdad? Para recordar un poquito las fuentes del catecismo: Sagrada Escritura, patrística, liturgia y magisterio. Entonces nuestras palabras humanas quedan siempre más acá del misterio de Dios, quedan cortas. No quiere decir que no sepamos quién es Dios, no tengamos la experiencia. Siempre nuestro lenguaje se quedará corto. ¿Por qué? Porque Dios siempre está más allá, trasciende, ¿verdad? ¿Conocemos con certeza? Sí, no agotamos el misterio. Siguiente. Número 43. Al hablar así de Dios, nuestro lenguaje se expresa ciertamente de modo humano, pero capta realmente a Dios mismo, sin poder, no obstante, expresarlo en su infinita simplicidad. ¿Sí? Nosotros decimos que Dios es complicado. No, al revés, Dios es simple. Dios no es complicado, los complicados somos nosotros, que en nuestra limitación, en nuestra precariedad al ser creados, en nuestras limitaciones de espacio, de tiempo, pues se nos complica la vida, ¿verdad? A la hora de pensar, a la hora de sentir, a la hora de comunicar. En Dios no, Dios es simple, es perfecto, es infinito. Entonces, nosotros somos los complicados, ¿sí? ¿Tratamos de hablar de Dios? Sí. ¿Se puede hablar de Dios? Sí. Pero siempre Dios está más allá, ¿verdad? ¿Captamos realmente a Dios? Sí. Pero nos quedamos cortos. Es preciso recordar, en efecto, que entre el Creador y la criatura no se puede señalar una semejanza tal que la desemejanza entre ellos no sea mayor todavía. Una cita del Concilio de Latrán. Es decir, aunque hay semejanza, lo que somos desemejantes, pues es mayor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es infinito. Nosotros somos así, Dios pues infinito. Y que nosotros no podemos captar de Dios lo que Él es, sino solamente lo que no es. A veces decimos lo que no es Dios, ¿verdad? No tiene limitaciones de tiempo, ¿verdad? Es eterno, ¿verdad? Es intemporal, ¿verdad? Es inaccesible a la razón, o sea, no podemos agotar todo el misterio de Dios por nuestra razón, ¿verdad? Etcétera. A veces por lo que no es de Dios. Y cómo los otros seres se sitúan con relación a Él, por comparaciones, por analogías. Es una cita de Santo Tomás de Aquino en otra obra de él que se llama Summa contra Gentiles. Y bueno, pues terminamos este capítulo. Viene un resumen al final del capítulo, de los números 44 al 48. Ustedes los pueden leer, una manera en que se sintetiza todo lo que hemos visto. Volvemos al esquema siguiente. Entonces, en este esquema de la primera sección, los 3 capítulos, ya vimos que el hombre es capaz de Dios, el hombre que busca a Dios. Vamos a ver ahora el capítulo segundo, Dios al encuentro del hombre, Dios que se revela. Pero como ya llevamos 49 minutos, pues aquí la vamos a dejar, ¿verdad? Entonces, que tengamos de este primer capítulo, pues estas seguridades. Estamos hechos para Dios, tenemos deseo de Dios, nuestras facultades, nuestras experiencias personales nos abren a la divinidad, a la trascendencia. Podemos por nuestra razón tener vías de acceso a Dios, a su existencia, ¿verdad? Lo que vemos en el mundo, lo que vemos en nosotros mismos.
en la iglesia el conocimiento de Dios nos dice, bueno, es necesario la revelación para completar esos argumentos, esas pruebas, para vencer las dificultades, las limitaciones, y podemos también hablar de Dios con seguridad, con limitación, pero podemos comunicar esto que Dios nos va haciendo experimentar en nuestro corazón. Que pasen muy buenas noches, que Dios los bendiga. Si tienen alguna duda o alguna cosa, bueno, pues ahí me lo pueden poner y el día de mañana lo podremos retomar, ¿verdad? El objetivo era llegar hasta el número 100, bueno, pues llegamos hasta el número 49. Mañana le seguimos del 50 al 100, ¿verdad? Por si quieren ir leyendo y tal vez ya nos vayamos un poco más ágiles en la exposición. Que Dios los bendiga, que pasen buenas noches.